En el interior de los huesos se encuentra la médula ósea, que es la fábrica de sangre de nuestro cuerpo. En ella se generan todas las células que componen la sangre, y de ahí se dirigen a los vasos sanguíneos del organismo. A pesar de los diferentes que son entre sí, todas estas células nacen de una común, la llamada célula progenitora o célula madre, que se encuentra fundamentalmente en la médula ósea y que tiene una característica muy importante. Es la única capaz de multiplicarse y diferenciarse hacia los distintos tipos de células que forman la sangre. Los glóbulos rojos, encargados de transportar el oxígeno por el cuerpo, los glóbulos blancos, que nos defienden de bacterias y otros microorganismos, y las plaquetas, muy importantes para evitar hemorragias, ya que son las encargadas de formar coágulos. Así pues, la sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y, en una menor proporción, por células progenitoras. Teniendo en cuenta que para hacer un trasplante autólogo de médula ósea o autotrasplante, hay que reunir y aislar células madre, el hecho de que se encuentren en la sangre periférica evita tener que acudir a la médula ósea para conseguirlas. Fármacos como el G-CSF, llamados factores de crecimiento hematopoyético, aumentan el número de células madre en la médula ósea y también en el torrente circulatorio. Este es el aspecto de la sangre periférica después de haber administrado G-CSF. Llega entonces el momento de la extracción, la aféresis, un proceso que se realiza con ayuda de separadores celulares, que son las máquinas que recogen las células madre, que posteriormente volverán a ser infundidas en el paciente. Pues María, que no tienes que sentir nada del proceso. Cualquier cosita que notaras o algo, o cualquier cosa, pero no tienes que sentir nada. Esto va a pasar a la historia para que a las otras personas no vayan con ese miedo y con esa cosita que ya por lo menos hayan visto algo. Yo no había visto nada. Todo fuese como esto. No duele nada, estupendamente. O sea que yo he estado en las otras plantas que he estado y he estado con cosas puestas y es igual que si tiene un suero puesto. A María se le ha colocado un catéter, es un acceso que va a una vía central y de esta manera nosotros podemos realizar el proceso. Es un proceso además que se realiza de forma totalmente ambulatoria, que apenas tiene efectos secundarios y el paciente puede estar acompañado por un familiar y prácticamente no va a notar nada. El proceso consiste exactamente en la extracción por una de las vías del catéter central de la sangre de María y a través de un sistema de tubulares esta sangre va a una centrífuga que se encuentra en el interior de la máquina que es capaz de separar eficazmente las células que nosotros necesitamos, que son las células progenitoras, y recolectar el resto de componentes sanguíneos en otra bolsa que posteriormente y por otro sistema de tubulares va a retornar a la circulación sanguínea de María a través nuevamente del catéter. ¿Qué tal, María? ¿Cómo lo llevas? Bien. Como veis, en este caso acabamos de empezar, apenas tenemos producto recogido y posteriormente veremos, con la ayuda de otros profesionales del laboratorio de citometría, si dentro de este producto el número de células que tenemos es el que necesitamos para realizar el trasplante. La mayoría de los pacientes necesitan una o más sesiones, pero el tiempo medio de estancia durante el procedimiento pues no suele exceder las 3 horas, con lo cual es fácil que, bueno, pues que el paciente lo tolere. Esta es la máquina, es una máquina que, como veis, no es muy aparatosa ni espectacular, es una máquina que hace muy poco ruido y el paciente no nota, realmente no experimenta que le están extrayendo la sangre, ni siquiera tampoco nota ningún efecto derivado del retorno. Tras la extracción del producto de aféresis, se realizan diferentes técnicas de laboratorio para garantizar su purificación y su mantenimiento. Las células progenitoras son conservadas en tanques de nitrógeno líquido a menos 180 grados centígrados. El siguiente paso del trasplante es la administración de quimioterapia a dosis muy elevadas, que tiene como fin limpiar el cuerpo de todas las células enfermas que hayan podido sobrevivir a la extracción. El inconveniente de un tratamiento tan intenso es que también afecta a las células sanas y la médula ósea queda muy debilitada. Por esta razón, durante los días posteriores a la quimioterapia,
los llamados días de aplasia medular, es posible que el paciente tenga que hacer frente a las consecuencias más frecuentes del tratamiento: anemia, hemorragias, infecciones y fiebre. La anemia aparece por la falta de glóbulos rojos. Produce sensación de debilidad y cansancio y se soluciona transfundiendo concentrados de hematíes. Las hemorragias se producen por la falta de plaquetas, problema que se resuelve con transfusiones de estas células. Y en tercer lugar se encuentran las infecciones y la fiebre, muy frecuentes, consecuencia del déficit de glóbulos blancos. En este caso, la solución pasa por la administración de antibióticos. La quimioterapia afecta también a otras células del cuerpo, especialmente a las de la boca y a las del intestino. Por eso también son habituales los vómitos, la mucositis y úlceras en el intestino que producen diarrea. No obstante, hay muchos fármacos para calmar estas complicaciones. De hecho, si fueran tan intensas que el paciente no pudiera comer, se optaría por la nutrición parenteral, por vena, para asegurar su adecuada nutrición. Durante los días de aplasia, la atención, el mimo y el cariño por parte de los médicos y demás personal sanitario es fundamental para el bienestar del paciente. Y así llegamos al día más importante, el día 0, momento en el que se descongelan las células madre y se infunden al paciente por un catéter central, en un proceso idéntico a una transfusión de sangre. Los posibles efectos adversos se minimizan con ayuda de medicación. Una vez terminado el trasplante, las células madre van buscando su sitio en el cuerpo, la médula ósea, y allí empiezan a multiplicarse y a crear glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que se irán dirigiendo a los vasos sanguíneos de todo el organismo. La médula ósea está injertada. El trasplante ha finalizado. Un nuevo ciclo comienza.